Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Eh, Mi nombre es María Cudre Exiquel, soy de la carrera de medicina, primer semestre. Mi docente es el doctor Gary Morales. Hoy vamos a tocar el tema de lengua. La lengua ocupa la parte medial del suelo de la cavidad bucal y sobresale en la cavidad. La lengua es aplanada de superior a inferior, es irregularmente ovalada y es más gruesa que en su extremo posterior. Su cara dorsal, sus bordes, su vértice y la parte anterior de su cara inferior están revestidos por una mucosa y se encuentran libres en la cavidad bucal. En el resto de su extensión, que constituye la raíz de la lengua, base de la lengua, este órgano recibe vasos ciliares, uniéndose mediante numerosos músculos alveoloides a la mandíbula, al paladar duro y a la apófisis estiloides. La lengua es un órgano muscular y mucoso. La mucosa lingual recubre toda su parte libre y en ella se sitúa el órgano del gusto. Los músculos de la lengua le confieren una gran movilidad, gracias a la cual interviene a la masticación, la deglución y la fonación. Configuración externa. La parte libre de la lengua presenta dos caras, las cuales son cara superior o dorso de la lengua, cara inferior, presenta dos bordes y un vértice. Cara superior o dorso de la lengua. Esta cara está dividida en dos partes, una anterior o bucal y otra posterior o faríngea, por un surco en forma de V abierta anteriormente, denominada surco terminal de la lengua. El vértice del ángulo formado por el surco terminal, más profundamente deprimido que el resto del surco, se denomina agujero ciego de la lengua. Pueden ver ese pequeño circulito de color azul verdoso. La porción anterior del dorso de la lengua está orientada superiormente. La recubre una mucosa espesa, densa y muy adherente por todas partes a la musculatura subyacente. Esta mucosa está recorrida por un surco medio que se extiende desde el agujero ciego hasta el vértice de la lengua. La superficie es irregular. En la mucosa que la recubre en toda su extensión presenta pequeñas eminencias muy cercanas entre sí. Se trata de las papilas linguales. Según su forma, las papilas pueden ser filiformes, son las que más encontramos en esta cara dorsal de la lengua y que se encuentran distribuidas en esta. Nos ayudan a distinguir los sabores a nivel del dorso de la lengua, al igual que la temperatura. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo, encontrándose con mayor distribución en la parte de los bordes del dorso de la lengua. Las papilas circunvaladas, estas son las más voluminosas, están constituidas por una eminencia redondeada, la papila, rodeada por una depresión circular de la mucosa. Las papilas foliadas estas papilas generalmente tienen forma de lineal de pliegue, encontrándose en la cisura terminal que es la lengua. La porción posterior del dorso de la lengua es casi vertical y está orientada hacia la faringe. En este punto la mucosa es menos adherente que en la parte anterior. Su superficie es irregular y con protuberancias. Presenta pequeñas eminencias irregularmente redondeadas, oblicuas inferior y medialmente, que son debido a la presencia en la dermis de la mucosa de nudillos linfáticos cerrados, cuyo conjunto constituye la tonsila o amígdala lingual, como pueden ver en esta parte de aquí. Cara inferior. La cara inferior de la lengua está recubierta por una mucosa lisa, delgada, transparente y laxa. Esta cara presenta un canal medio más ancho y más profundo que el surco del dorso de la lengua, un repliegue mucoso medio, el frenillo lingual, que se extiende desde el extremo posterior del canal o de la cresta media hasta la parte media del surco alveolingual. Hacia los costados del frenillo lingual se encuentran dos repliegues de manera transversal, conocidos como los pliegues sublinguales. Llegan a tener pequeños agujeros en donde se llega a desembocar las salivas provenientes de las glándulas submaxilares. Por último, delante de estos repliegues se llega a ver dos pequeñas elevaciones conocidas como las papilas sublinguales, conocidas como las carúnculas. Llegan a tener la función de la liberación de la saliva, pero estas llegan a tener la desembocadura de las glándulas sublinguales que se encuentran a un nivel del piso de la boca. Bordes y vértice.
La lengua presenta dos bordes laterales, los cuales son anchos posteriormente y se van adelgazando de posterior a anterior. En las proximidades del dorso presentan las mismas características de que este. En su extremo posterior se observan las papilas foliadas, constituidas por una serie de pequeños repliegues verticales paralelos. El vértice, en este caso la punta, no tiene muchas estructuras que mencionar, pero podemos decir que el vértice de la lengua es excavado por un surco medio, por el cual el surco medio del dorso se continúa con la cresta media de la cara inferior. Constitución. La lengua está constituida por esqueletos, músculos y mucosa. Esqueleto de la lengua. La lengua posee un armazón esquelético osteofibroso formado por el hueso hyoides, por dos membranas fibrosas, la membrana hioglosa y el tabique lingual. Músculos de la lengua. La musculatura de la lengua se compone de 17 músculos, de los cuales 8 son pares y solo uno, el músculo longitudinal superior, es impar. Todos los músculos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso, excepto el músculo palatogloso, que en cambio es inervado por el nervio vago. En esta imagen, de un ángulo de la mandíbula separado por cortes de la cera, ha sido apartado y reclinado en dirección superior y posterior. He elegido esta imagen porque era una en donde se podía ver la mayor cantidad de los músculos. El músculo geniogloso. El músculo geniogloso tiene la forma de un amplio abanico aplanado transversalmente. Está situado superiormente al músculo genioideo. Se inserta anteriormente mediante cortas fibras tendinosas en la espina mentoniana superior. Cuando se contrae totalmente, el músculo geniogloso retrae la lengua hacia el suelo de la boca. Músculo hiogloso. Es aplanado y cuadrilátero, situado en la parte lateral de la lengua. Se inserta inferiormente en el cuerpo del hueso hyoides, cerca del asta menor y en la cara superior del asta mayor, a lo largo de su borde lateral y en toda su extensión. Es depresor y retracto de la lengua. Músculo estilogloso. Músculo largo y delgado que se extiende desde la apófisis estiloides hasta el borde de la lengua. Se inserta en la porción anterolateral de la apófisis estiloides. En las proximidades del vértice está en el ligamento estilomandibular. Los músculos estiloglosos ensanchan la lengua y la desplazan superior y posteriormente. Músculo longitudinal inferior. Es un delgado fascículo carnoso, aplanado transversalmente y lateral al músculo geniogloso. Se inserta posteriormente en el asta menor del hueso hyoides y termina anteriormente en la mucosa del vértice de la lengua. Deprime y retrae la lengua. Músculo palatogloso. Músculo fino, aplanado y delgado. Se inserta superiormente en el velo del paladar, en la cara inferior de la aponeurosis palatina. Desciende en el espesor del arco palatogloso y termina en la lengua mediante fibras transversales y longitudinales que se confunden con las fibras superiores del músculo estilogloso. Eleva la lengua, la dirige posteriormente y estrecha el istmo de las fauces. Inervado por el nervio vago, como mencionamos anteriormente, es el único que es inervado por el nervio vago. Músculo amigdalogloso. Es un delgado haz muscular que nace de la cara lateral de la cápsula tonsilar. Sus fibras descienden medialmente al músculo constrictor superior de la faringe y penetran en el espesor de la lengua, elevan la base de la lengua. Músculo glosofaringeo del músculo constrictor superior de la faringe. Con este nombre se designa el fascículo del músculo constrictor superior de la faringe que se prolonga hacia el borde de la lengua, donde sus fibras se confunden con la de los músculos estilogloso, longitudinal y genioglosso. Retrae la lengua posterior y superiormente. Músculo transverso de la lengua. Está formado por fibras transversales diferentes de aquellos que proceden de los músculos estilogloso, hiogloso, etc.
Sus fibras van desde la cara lateral del tabique lingual hacia la cara profunda de la mucosa del borde lateral de la lengua. Alarga y estrecha la lengua. Músculo longitudinal superior. Es impar y medio. Lámina delgada subyacente a la mucosa del dorso de la lengua. Se origina posteriormente por medio de 3 fascículos, 2 laterales que se sujetan a las astas menores del hueso hioides y uno medio que nace de la epiglotis y del pliegue glosoepiglótico medio. Deprime y acorta la lengua. En la siguiente imagen podemos ver los músculos de la lengua en un corte frontal. Como pueden ver, están los músculos. Mucosa de la lengua. La mucosa lingual está constituida por un epitelio pavimentoso estratificado y por una dermis espesa y densa, denominada aponeurosis lingual, en la que se insertan las fibras musculares que se fijan en la mucosa lingual. Vasos y nervios. Arterias. Proceden sobre todo de la arteria lingual. Proporciona a la lengua una rama colateral, la arteria dorsal de la lengua y una de sus ramas terminales, la arteria profunda de la lengua. Venas. La sangre venosa drena en las venas profundas de la lengua, satélites de la arteria lingual y sobre todo en las venas linguales. Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos del vértice de la lengua drenan en los nódulos linfáticos submentonianos. Los vasos linfáticos del cuerpo de la lengua se dividen en marginales, basales y centrales. Nervios. Los nervios promotores proceden del nervio hipogloso y también del nervio glosofaringeo, que para el músculo estilogloso. Los nervios sensitivos proceden de los nervios lingual, glosofaringeo y vago. Con esto damos fin a nuestro tema. Muchas gracias por haber escuchado.